Hola, hola, creo que me escuchan bien. Estamos en 29, no, hoy es 30. Tuvimos que cambiar la sesión virtual porque ayer tuvimos la celebración de los 35 años de Lilacs y me gustaría agradecer muchísimo a todos que estaban en línea con nosotros ayer. Fue realmente una sesión bastante emocionante. Entonces, muchísimas gracias por el día de ayer. Muy bien, entonces, llegando a la penúltima sesión virtual que vamos a tener en este año, para el próximo año probablemente vamos a tener una estructura bastante parecida con esta, pero aún tenemos más una sesión virtual este año. Y tuvimos que cambiar la fecha. Entonces, no sé si todos que usualmente participan van a estar con nosotros hoy, pero a todos que están, muchísimas gracias por la presencia. En este momento exactamente tenemos, ¿dónde está? Aquí. Tenemos 32 conexiones, ¿sí? Muy bien. Entonces, déjame para la presentación aquí y ya voy a pasar la palabra para Ana Lucia Vigili, que es la facilitadora del tema de hoy. Bien, entonces muchas gracias a todos por la presencia y ya paso la palabra a Ana Lucia. Muchas gracias. Hola, hola. Ok. Gracias, Sueli. Todos estamos contentos com a celebração de ayer, de Lilacs, e felicitações a nós outros, a todos, sim. Então, vamos a empezar a sessão virtual. A ver, me voy a... sí, yo creo que ahora estoy con la pantalla. Sí, está cierto. La pantalla están viendo. Sí, se ve bien. Sí. Sí, gracias. Entonces, hoy vamos a hablar. Yo creo que el sonido no está bueno, entonces creo que me voy a usar otro micrófono. Me voy a intentar con este micrófono de la ordenadora. ¿Está mejor? De mi parte, yo escuchaba bien antes, pero ahora también me escucho bien. Sí. Entonces, hoy vamos a ver la indización de estudios sobre traumatismos cerrados. O objetivo é apresentar a indização de um documento sobre isso, segundo a metodologia Lilacs, e comentários sobre a tarefa 8. Vamos a ver definição, descriptores específicos, calificador lesiones, la coordinación de traumatismo abdominal cerrado, el número máximo de calificadores por descriptor, la indización de documentos sobre este tema, comentarios sobre la tarea 8 y la divulgación del próximo tema, la tarea 9, que va a ser la última de este año. Este es el artículo que fue sugerido por María del Carmen de Cuba. Gracias, María del Carmen. Y es un artículo difícil de ser indizado. Fue un reto para todos. Muchos de ustedes tuvieron dificultad. Anaya y yo lo sabemos porque también tuvimos dificultad.
Y el objetivo es caracterizar a los pacientes con trauma abdominal cerrado atendidos en un servicio de cirugía de un hospital de Cuba. Vamos primero a ver la teoría de este tema. O comentário de Maria del Carmen. Los autores plantean que el trauma abdominal cerrado provoca grandes dilemas diagnósticos y terapêuticos, dado la necesidad de determinar si se lesionó alguna víscera y es necesario operar o no. Y la duda está en que a la hora de asignar los descriptores, no encontré ninguno que especifique trauma cerrado. Entonces, vamos a ver cómo obtener los descriptores correctos. Empezamos con el descriptor más general de este tema, que es heridas y traumatismos, que es sobre un daño como resultado directo o indirecto de una fuerza externa, con o sin ruptura. Y en la nota de indicación está general o no especificado. Prefira lesiones con órganos o el precodificado. Miren, en los sinónimos tenemos traumatismos. Y este descriptor es indicado solamente cuando discutido de manera general. Y un poco sobre el calificador lesiones, ¿cuándo es usado? Con descriptores anatómicos, animales y deportes para heridas y lesiones. En la nota de indicación está solamente por traumatismo físico. Si for daño celular, vamos a usar el calificador patología. Entonces, lesiones o lesões em português, solamente para aspecto físico, de trauma físico. Sí, estoy con un ruido en la pantalla. Pero vamos a ver los precoordinados. ¿Qué son los precoordinados? Órgano específico con lesiones. Hay varios términos precoordinados para el órgano donde ocurrió el traumatismo. En el DEX aparece como, miren, precordi, por ejemplo, lecciones, use traumatismos abdominales. Vamos a ver unos ejemplos. Este DEX que está en la pantalla es el DEX de FIADMIN. Es el DEX blanco. Entonces, por ejemplo, traumatismos abdominales, formado por la función de abdomen más lesión. Entonces, vamos a usar traumatismos abdominales, o abdominais en portugués. Abajo, traumatismos cerrados de la cabeza, que es la función de cabeza con lesión y tipo de lesión. Vamos a ver ejemplos de precoordinados para traumatismos, porque vamos siempre preferir este descriptor precoordinado. Cirugía de lesiones de brazo. Hay el precoordinado, traumatismos del brazo. Como es cirugía, va con el calificador cirugía. Otro. Diagnóstico ecográfico del trauma del abdomen. Tenemos el precoordinado traumatismos abdominales. Como es un diagnóstico por imagen, tenemos el calificador diagnóstico por imagen. Y vamos a ver ahora ejemplos cuando no hay precoordinado, porque ahí
tenemos que usar el calificador lesiones. Entonces, si no hay precoordinado para el traumatismo, indizar el órgano con el calificador lesiones. Por ejemplo, traumatismos del riñón. No hay precoordinado, entonces usamos el riñón con el calificador lesiones. Siempre tenemos que ver en el DEC si acepta lesiones. Incidencia de lesiones en futbolistas brasileños. Como primario va fútbol con lesiones. E aqui há esse pré-coordenado, traumatismos em atletas, e usamos com epidemiologia. Por quê? Porque é um estudo de incidência. Incidência é um estudo epidemiológico. Como secundário vai incidência, e o país Brasil com epidemiologia para coordenar. Sim? Já lo sabemos. Ahora, el traumatismo cerrados, ¿cómo indizar? No hay en DECs este descriptor. Entonces, tenemos que procurar en PubMed, buscar en PubMed por palabras del título. Ejemplo, closed trauma, nosotros encontramos wounds no penetrate. E o que são traumatismos cerrados? Que é isso? Eles são causados por uma força que não chega a romper a pele e penetrar em el corpo. Pode ser um impacto de um objeto, um acidente de trânsito. Então, Entonces, este es la definición de cerrado, que está interno, es un trauma interno. Y encontramos heridas no penetrantes, que es una lesión, como dijo, producida por impacto por un objeto contundente, donde no hay penetración de la piel. Y hay la coordinación. Coordinación. En la jerarquía, heridas no penetrantes está abajo, ubicado en heridas y traumatismos, que es el descriptor más general. Entonces, más específico es heridas no penetrantes. Y más general es heridas y traumatismos. Um exemplo usando heridas não penetrantes, indicadores clínicos e pré-hospitalários de supervivência ao trauma cerrado, análise multivariado. Então, acá não está especificado a parte do corpo, é um estudo mais general. Vamos a usar heridas não penetrantes. Com mortalidade, porque habla de supervivência. E como secundário temos análises multivariante, taxa de supervivência e como pré-codificado humanos. A quem deseja ver um pouco mais sobre este texto, está acá, foi adaptado de Lilacs, acá abaixo. E quando é um trauma cerrado em el abdômen? Vamos a encontrar em DECs traumatismos abdominais, que é um término general para traumatismos de órgãos em la cavidade abdominal. E prefiera órgão específico com lesiones. Este término é usado quando há discussão sobre vários órgãos sem especificar nenhum. E a hierarquia
ele está ubicado em heridas e traumatismos, é mais específico. E quando temos que representar trauma abdominal cerrado, não há index descriptor pré-coordinado para esse assunto. Então, hacer a coordenação ou combinação de los dos términos identificados, que vão a ser heridas não penetrantes e traumatismos abdominales. Heridas não penetrantes é sobre cerrado e traumatismos abdominales com trauma em abdômen. Los dos formam la coordinação. Um exemplo, manejo no operatório del trauma abdominal cerrado en el Hospital Puente Piedra. Então, temos a coordenação dos dois. Quando há a coordenação, usamos o mesmo calificador. É um manejo no operatório, pero está falando de tratamento, de terapia. Vá com o calificador terapia. E não vamos a usar abdômen e mais heridas e traumatismos, que é muito general. Sim? Acá temos, para quem quer ver mais, ele foi adaptado de Lilacs. E há também o descriptor contusiones, lesiones que produzem hemorragias. Usualmente se manifestam em la piel. E em la nota está escrito, diferencie de equimosis, use término del texto. Equimosis é la extravación de sangre en la piel. Pero quando tiene duda, se não está claro em el texto, é melhor indiciar por heridas não penetrantes, que é mais general que contusiones. Agora vamos falar um pouco de calificador. E Adriana Caamaño, que está em linha, e creio que vai aclarar sua dúvida sobre isso. Não usar mais de 3 calificadores para um descritor. 1 como primário e 2 como secundários. É o que estabelece a metodologia Lilacs. 1 calificador primário, 2 com secundários. E podemos utilizar a hierarquia de los calificadores, indiciar por um aspecto mais general. Pero, quando há aspectos secundários importantes de hierarquias distintas, excepcionalmente, o artículo, o documento, pode ser indicado com 4 calificadores, um primário e 3 secundários. E, atenção, um pouco mais sobre este assunto. Sempre o aspecto mais discutido vai como primário. E o aspecto primário é o mais específico, no indicial é mais general como secundário. Por exemplo, um documento que analisa solo diagnóstico por imagem vai como primário o calificador diagnóstico por imagem, junto com o descriptor primário. E não necessita elegir o calificador diagnóstico como secundário, sim? E outra coisa importante em este assunto, não utilizar 2 calificadores de la mesma hierarquia em el campo de secundário. Por exemplo, epidemiologia e mortalidade. Temos que escolher um de los 2. Temos que ler o texto
y decidir cuál es más adecuado, epidemiología o mortalidad. ¿Sí? Ahora vamos a nuestro documento. Es un artículo original, miren, está acá. Y vamos a seleccionar los descriptores primarios, siempre viendo el título y el objetivo. El título, caracterización de pacientes con trauma abdominal cerrado, atendidos en el servicio de cirugía de un hospital general en Cuba. Y el objetivo es caracterizar esos pacientes con esta enfermedad. Entonces, para búsqueda en DEX, tenemos trauma abdominal cerrado. Vamos a ver más un poco sobre esta búsqueda. Siempre empezamos en la búsqueda en DEX, en el DEX permutado o este DEX que está en el FIA de mim. Empezamos por las primeras letras de la palabra, trauma. Mira que encontramos traumatismos abdominais en portugués, pero hay en español también. Traumatismos abdominais, vamos a leer la definición y la nota de indización. Hay una nota, prefiera órganos específicos con lesión. Y en este caso, en este texto, el órgano es el abdomen, porque habla de una manera más general. Entonces, vamos a chequear en abdomen si es permitido el calificador lesiones. Siempre vamos buscando en DEX. Abdomen. Abdomen es el término asignado en el texto. Y mira, hay la precoordinación con lesiones, use traumatismos abdominales. Entonces, abdomen no acepta lesiones, el calificador, porque hay el precoordinado. Sí. Y entonces, traumatismos abdominales es el término para la indización. Y el término cerrado. No hay index. Entonces, el próximo paso es hacer búsqueda en PubMed de artículos similares. Es mejor hacer en inglés. Elegimos heridas no penetrantes. Su definición está de acuerdo con el artículo, o sea, cuando no hay penetración en la piel. Y también hay el término contusiones, pero la definición en DEX trae dudas si es el adecuado, porque en la definición está lesiones que producen hemorragias. No obstante, el autor usa ese término 3 veces. Pero como hay dudas y no hay la certidumbre de que este es cierto, consideramos este término correcto en la corrección de la tarea, ¿sí? Porque muchos de ustedes usaron contusiones. Y heridas no penetrantes, por la definición, no hay dudas que está correcto. Y haciendo la búsqueda en PubMed, en Medline, hay más el uso de wounds no penetrantes do que contusion. Pero contusiones fue usado por el autor, ele habla sobre estigma que marca o señal en el cuerpo en muchos pacientes, pero la definición cita hemorragia,
pero ni todos los pacientes tuvieron hemorragia. Entonces, heridas no penetrantes es lo que vamos a adoptar. Heridas no penetrantes que va a coordinar con traumatismos abdominales. É que a indicação depende do ponto de vista do indicador, também de sua experiência. É que estamos estudando acá em nossas sessões virtuais. Agora vamos a ver outro ponto do texto, a caracterização de los pacientes. O que é caracterização? Vamos a buscar en el diccionario, que en este caso es el de la Real Academia Española. Caracterización es la acción y efecto de caracterizar. Y caracterizar es determinar los atributos peculiares de alguien o de algo. Vamos al texto, que el trauma abdominal provoca dilemas diagnósticos e terapêuticos. O problema é determinar se lesionou uma víscera e se é necessário operar ou não. E um dos problemas é a evaluação de pacientes. É o que mais está em el texto, esta avaliação de los pacientes. Y la caracterización fue hecha con la evaluación, es decir, con el diagnóstico. La palabra diagnóstico aparece 18 veces en el texto, que es que fue más escrito en el texto, está hablando mucho más de diagnóstico. Entonces, el calificador primário vai ser diagnóstico com as enfermidades. O diagnóstico é que vai caracterizar os pacientes. E pacientes, a palavra, o término pacientes, não vai ser indicado, porque só é indicado quando é tratado como um grupo social, sociológico, psicológico. E não podemos confundir pacientes com a enfermidade. E vamos a indicar a enfermidade. E há outros aspectos estudados das enfermidades. A ver, realizaram muitos exames complementares, ecografia, radiografia, um pouco de exames de sangue, e foi hecho a cirurgia em muitos, e também o problema se vai a fazer a cirurgia ou não, foi muito discutido, e também pouco menos, pero discutido também sobre o falecimento. Então, teremos 3 aspectos estudados. Exames de imagem, aspectos da terapia, principalmente cirurgia, e sobre a mortalidade, as defunções. Já temos os calificadores para as enfermidades, como primário, diagnóstico, e secundários, diagnóstico por imagem, cirurgia e mortalidade. E o calificador é repetido em la coordenação de los 2 descriptores. E há outro tema, outro dado, que é o serviço de cirurgia em um hospital general. Aparece em el título, em el objetivo, pero não são significativos em el texto, não são o ponto central do estudo. Em este caso, nós adotamos como secundário, porque representam solamente os locais. E os descritores são serviço de cirurgia em hospital e hospitales generales.
Outros descritores, há muitos descritores secundários. Cavidade abdominal aparece 6 vezes em los procedimentos de diagnóstico por imagen. Dolor abdominal, que é o síntoma mais predominante e mais discutido. Anemia, aparece 9 vezes em el texto. Há uma tabla sobre isso. Hemoglobinas, foi hecho el análisis en el sangre. Es uno de los exámenes. E hematocrito aparece 12 vezes, aparece em uma tabla e não leva calificador, porque hematocrito é um texto de exame. Então, não aceita análises, va sem calificador. Mas outro descriptor que podemos usar, acidentes de trânsito, comentado a menudo por ser a principal causa de trauma abdominal, apresentado com dados estatísticos. Então, vá com o calificador estadística. Um pouco sobre o texto. E como estamos falando de mortalidade como secundário, então, há Cuba epidemiologia para fazer a coordenação. Mira a hierarquia de epidemiologia estadística. E há outro descriptor que podemos usar, que é distribuição por idade e sexo, de la categoria SP, que é a agrupação com indivíduos com 2 características, idade e sexo. E em texto encontramos muito em resultados, a idade, o gênero, os homens foram mais afetados, predominaram na discussão. Empieza assim, predominaram os pacientes jovens, então é idade. E em el resumen, al final, também habla sobre el sexo e idade. E qual é o tipo de estudo? Está em materiais e métodos, em estudo descriptivo de corte transversal. Vamos a ver a hierarquia. Miren, index, estudos descriptivos, é epidemiologia descriptiva, está acá. E estudos transversales está em la mesma hierarquia. Então, vamos a usar, elegir solamente o mais específico, estudos transversales. Mira, sempre temos que ver em DEX las hierarquias para não cometer errores. E agora vamos a ver os precodificados. Os homens foram mais afetados que as mulheres. Então, temos humanos sempre, não se pode olvidar, masculino e feminino, porque os dois foram estudados, não somente os homens. E pacientes entre 19 a 59 anos, miren, empieza com o grupo 19 hasta 39 e depois 40 hasta 59. E em el resumen, el abstract, está parcial a idade. Então, sempre temos que ver em el texto, não indizar em el resumen. E miren la tabla de las edades. Adulto jovem, adulto e mediana idade. Não se olvide de adulto jovem. Em FIA de mim, adulto jovem está em el último lugar
la lista, de la cola, pero no se puede olvidar. Aquí está la indicación completa. Muchos descriptores, los primarios, los secundarios, precodificados, y tipo de publicación que no hablé es porque no se aplica, no hay tipo de publicación específica, no específico, ¿sí? Pero decimos que contusiones fue acepta para la corrección. Entonces, esta es la indicación alternativa, con contusiones acá y acá, en vez de heridas no penetrantes, pero permanece el mismo calificador. Ahora vamos a ver la corrección de la tarea y comentarios. Empecemos por el gráfico de los descriptores primarios. Miren, heridas no penetrantes, pero aceptamos también contusiones. Traumatismos abdominales, muy bien, muy acertado. Y los incorrectos, vamos a ver todos ellos. Abdomen agudo, solo fue mencionado y prefiere dolor abdominal, pero como secundario. Cavidad abdominal, va como secundario con diagnóstico por imagen. Y hospitales generales, el servicio de cirugía en hospital, fue adoptado como secundario, porque no es el tema central del estudio. Y acá tenemos los traumatismos abdominales con muchos otros calificadores, pero tenemos que escoger apenas algunos. Entonces, epidemiología, por ejemplo, no va y adoptamos mortalidade como secundário. Classificação não foi discutido. O correto primário é diagnóstico. E sangue, não vamos a poner, são muitos calificadores e os exames de sangue estão representados por diagnóstico como primário. Terapia, no, porque cirugía es más específico y más discutido en el texto y va como secundario. Y complicaciones fue poco discutido. Los descriptores secundarios. Hay el término alternativo en azul más claro, contusiones que aceptamos. Muchos acertaron, otros están más incorrectos. Vamos a ver. Epidemiología descriptiva. No, porque estudios transversales es más específico. Y radiografía abdominal y ultrasonografía fueron indicadas las enfermedades con diagnóstico por imagen para representar las técnicas de imagen. Y otros, vaso, hígado, vísceras, no fueron discutidos, solo mencionados como parte afectada. Heridas y traumatismos no es muy general, el correcto es el más específico. Traumatismos abdominales. Radiografia torácica, nós indicamos as enfermidades com diagnóstico por imagem para representar as técnicas de imagem. E traumatismos abdominais como diagnóstico va como primário. E os precodificados. Miren, humanos, muito bem, masculino, feminino, y las edades. Vamos a ver un poco mejor
estos precodificados. Masculino, femenino. Hubo más respuestas con masculino, pero ambos los géneros fueron estudiados. Entonces, hay que poner humanos, masculino y femenino. Y las cantidades del rango de edad deberían ser iguales. Ojo, al analizar el resumen que trajo información parcial, siempre leer el texto con cuidado, porque hay que ser iguales. Y estas edades no fueron mencionados y no son, el objeto del estudio es la población adulto joven y mediana edad. Está incorrecto. Y tipos de publicación. No se aplica porque no hay ningún tipo específico. No es estudio observacional porque estudio observacional hay que estar explícito en el texto. Es un estudio observacional. Normalmente en la metodología, en el métodos, está escrito. Informes de casos, no, porque no hay casos específicos estudiados. Y revisión, no es. ¿Por qué? Porque la revisión es un examen del material publicado sobre un tema. Y en general, el periódico lo define como artículo de revisión. Y no es este caso, es un artículo original. Es eso. Para la próxima sesión, vamos a abrir una excepción. Ana y yo indicamos un artículo para dar instrucciones de indicación de artículos sobre revisión sistemática y metaanálisis, que es muy importante, estos dos tipos de publicación. En 26 de noviembre, no vamos a cambiar, esperamos que no. Y hay la tarea que ya recibieron, Laís ya puso, que es un artículo sobre un medicamento carvedilol, y es una revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, agradecemos. Gracias por la atención. Me voy a parar de la pantalla. Ahora traigo para Sueli. Creo que está contigo, Sueli. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Ana Lucia. ¿Me escucha? Feliz sin sonido. Ahora sí. Ahora me escucha. Entonces, aquí está. Hay dos enlaces aquí en el chat. Uno de la tarea, la próxima y la última, ¿no? Tarea del año. Y después de esta, Laís también ha incluido el enlace para la segunda prueba de selección de miembros para la red de indicadores. Hemos pospuesto la fecha final para 15 de noviembre, entonces aprovechen la oportunidad porque nosotros realmente queremos ver a ustedes en esta red y para formar parte de esta red y recibir este reconocimiento, ¿no? Es también algo que nosotros estamos ya trabajando hace algunos años, ya trabajamos con la organización desde el inicio, ¿no? Pero de reconocer a todos estos profesionales
es desde 2018. Entonces es por esto que estamos haciendo esto. Pero también hay otras acciones que están en el sitio y después cuando podamos vamos a dar más visibilidad a esto también. Me gustaría saber si hay dudas sobre el tema de la indización de hoy. Debemos siempre, no hay cómo, no siempre hay discusión. Analia y Ana Lúcia realizan la indización y ahí me doy algunas, me permito dar algunas sugerencias y muchas veces tenemos muchas discusiones, ¿no, Analia? Interesante. Después, que queremos después ampliar para la red de indicadores. Pero hoy día tenemos un grupo donde son los donde están incluidos los indicadores que trabajaron con Medline. Y ahí ellas hacen la indización, ahí traen a la reunión preparatoria y ahí siempre hay discusión y ahí ellas pasan para este grupo de Medliners, ¿no? Y hay más discusión y ahí llegamos al resultado final. Yo creo que sería bueno también después que tengamos este grupo, ¿no? De la red de indicadores, porque ahí siempre nos preguntan, Juan hizo la indización, Adriana hizo, Graciela hizo la indización, ¿cómo está? Vamos a ver, ahí empezamos más discusión ahí. Entonces, es lindo porque como sabemos que ustedes ya están ahí, ¿no? Con experiencia en indización, siempre también analizamos sus indizaciones para llegar a este resultado final. Viste que Ana Lúcia incluso ha citado también a Adriana, ¿no? Adriana pensó esto, ¿no? Es porque hemos analizado. Bien, entonces, queridos, solo para decir que no hay una indización que sea sencilla y que siempre vamos a quedar con dudas, por más que tengamos años de experiencia, siempre cabe la discusión. Por este motivo es que llegamos a dos conclusiones. Podría ser esta más un poco general, con heridas no penetrantes, y también la con descriptor de contusiones, ¿ok? Por esto fue considerada las dos. Hay dudas aquí, no veo ninguna duda, ustedes no tienen duda. Es que Ana Lúcia y Analia hacen la presentación de una manera tan clara que muchas veces no tenemos dudas, pero déjame ver aquí en el chat. No veo. Si hay dudas, hay ahí algunos minutos para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Y solo voy a comentar 2, 3 comentarios que están aquí. Aquí estamos tratando de comprender todo lo que escuchamos. Esta es Graciela. Graciela, tú eres ya muy experiente en este tema. Francisca Valero también, muy complejo. Sí, y estos documentos que ustedes envían, realmente son documentos que van a causar dudas. ¿Por qué? Porque si ya cuando el indicador tuvo dudas y nos envió, es porque realmente va a tener discusión. Ustedes no están enviando artículos o sugerencias de artículos que sean sencillos. Siempre son los que ustedes tienen dudas. Entonces, por esto es que también para nosotros quedamos ahí con esta discusión. Aquí hay una duda. Rosa Méndez. Tengo una duda. ¿Cuántos descriptores primarios se deben poner para tener los 4 puntos? ¿Quieres contestar ahí, Ana Lúcia, Nadia? Sí. ¿Quién pregunta? La pregunta es Rosa Méndez.
Ah, Rosa Méndez. Es que hoy no estoy viendo bien. Rosa Méndez, sí. Ah, sí. Entonces, la regla de la metodología es un primario que es suficiente, un calificador primario y dos secundarios. Y hay la excepción, a veces podemos poner tres como secundario, a veces dos como primario, pero es una excepción. Tenemos que elegir uno como primario, que esta es lo que establece la metodología LILACS. ¿Es eso? Yo comprendí, no sé, ahora no sé si lo que Creo comprendí que de la pregunta. ¿Quieres hablar, Analia? sí, creo que ella quiere saber cuándo damos os primários, se Sí, hicieron la coordinación con sí, es la corrección, traumatismos, sobre la corrección. sí, traumatismos abdominais, diagnóstico, heridas no penetrantes, diagnóstico, ou contusões, diagnóstico. Pronto, já está listo para os 4 pontos. ¿Sí? ¿Contesté? Okay. Cuando hay muchos descriptores que fueran incluidos que no son considerados como correctos, en este caso tuvimos, además de las heridas no penetrantes, también fueron considerados, todos los que indicaron con contusiones también fue considerado como correcto. ¿Ok? Entonces, hay que haber hay que haber compatibilidad, ¿no? Con estos descriptores que fueran considerados como correctos. ¿Ok? Esto que ellas muestran en las últimas pantallas, con las tablas, las gráficas, ¿no? Entonces es de esto. Está bien, Rosa. Pero Estou si hay... esclarecendo mais, no descontamos pontos para os descritores equivocados como primário. Desconsideramos. Não sei se me fiz entender. Quedó un poco más claro, Rosa. Si quieres, puede escribir ahí. Sí, sí, ella escribió allá. Sí. Ok. Genierazo. Qué interesante tu pregunta. Buen día con todas. Por favor, en el caso del material anexo, como parte de un artículo como un video adjunto al artículo, ¿se debe indicar también? Me gustó muchísimo esta pregunta. Pode contestar, Feliz, se quer. Sí, yo pienso que sí, porque si estamos considerando, depende un poco, Reni, cómo es presentado este documento. Por ejemplo, si es un enlace afuera del artículo, ahí pienso que son dos registros distintos. Y ahí cada uno va a tener la indicación distinta. Pero, por ejemplo, ya vi, fue el caso que yo vi, era dentro del artículo, como el documento era en HTML, era posible que se embedara, ¿cómo se dice? Se incluyera el video dentro del artículo, como uno de los materiales, como si fuera una tabla, si fuera una gráfica. No sé si ustedes ya vi algunos casos, ¿está bien, Jenny? Y después tú me dices si es un material que acompaña como un complementar o si este video que estás hablando realmente está dentro del artículo, como si fuera una imagen o una tabla o una gráfica. Si es el caso de un video que está dentro del artículo utilizado para dar más clareza, más claridad al artículo, se indica dentro de este contexto del artículo. Pero si el video es algo complementar, por ejemplo, ya vi también tesis que eran acompañadas por
entrevistas, se dice esto, ¿no? Entrevistas de los autores. Entonces, los videos deberían ser indizados en separado y las tesis también en separado, ¿ok? Porque son dos registros distintos. Pero en este caso, si está dentro de la tesis o del artículo, ahí se indica como un único y también se considera es necesario ver el video también para considerar. Era como si fuera una tabla, ¿no es verdad? Si es una tabla que trae, por ejemplo, información sobre los sujetos, pero esto fue hecho de otra manera, no sé, estoy solo pensando aquí cómo podría ser. Porque muchas veces cuando hablamos de revistas científicas, siempre pensamos en documentos impresos o documentos PDF, pero la revista científica electrónica puede traer otras posibilidades. Y ya vi algunos casos con videos dentro del propio artículo, ¿está bien, Jenny? Si puedes, incluso para el próximo año, tú podrías sugerir un documento de este tipo, ¿no? ¿Qué tal? Sueli, me acordé que 2017 hicimos uma apresentação que tem um exemplo de um vídeo, um artigo que é um vídeo. E há um tipo de publicação para isso. Não me acuerdo o nome do tipo de publicação, mas se está em suporte, o artigo todo é um vídeo. Só há uma descrição escrita, mas, por exemplo, na cirurgia, há que ver o vídeo para indicá-lo. Sí. Entonces, Jenny, hay este material entonces también que Amalia ha dicho. Después podemos también buscar aquí. Pero vea, está en las sesiones de 2017. Ahora no me acuerdo cuál. Vamos a buscar aqui. Creio que é assim, tipo de publicação. Ah, de tipo de publicação, ok. Aí, puedes buscar aí qual é o enlace para que enviemos a ellas agora? Déjame ver se há outra aqui. Há uma continuação da pergunta de Reni. O solamente vai expressar a direção onde está alojado o video. Por lo que estás hablando, me parece que es un material acompañante, ¿no? No es el contenido del documento como un todo, o sea, no es algo que está dentro del artículo. Entonces, podría ser un documento en separado y ahí indicado separado. ¿Ok? Déjame ver aquí. María Graciela, una consulta. Creo que no comprendí. Si figura el calificador diagnóstico en primarios, ¿se puede poner el calificador diagnóstico por imagen en secundario? ¿No es que no se pueden poner de la misma categoría? Amalia. Yo puedo contestar. Ok. María Graciela, tuvimos una discusión sobre eso en la reunión con Sueli. Es que nosotros, Analia y yo, consideramos muy importante poner como primario diagnóstico, porque la caracterización de los pacientes fue hecha con el diagnóstico. Diagnóstico fueron dos tipos, por imágenes y por exámenes del sangre. Y diagnóstico por imagen también fue muy importante en esta caracterización. Entonces, es posible, sí, usar diagnóstico como primario y diagnóstico por imagen por secundario, como secundario. Ellos están en la misma jerarquía, pero no están juntos los dos como primario o los dos como secundarios.
un es primario y en el otro es secundario. Es eso. Ok, gracias. Graciela, si la duda persiste, van escribiendo aquí, ¿ok? Graciela contestó, claro, pero también se habló de cirugía en muchos casos y de otras terapias, pero no podemos poner cirugía y terapia. ¿Está cerrado? Sí, no se puede poner, por ejemplo, los dos como secundarios, cirugía y terapia, pero la mayor parte del tiempo se habló sobre cirugía, entonces elegimos cirugía como secundario. Graciela habló que es subjetivo. Yo creo que es subjetivo, pero no es totalmente. El documento trajo indicios, pistas para nosotros, que era cirugía. ¿Cuál era? Déjame, no estoy con el documento abierto, pero nosotros discutimos esto, ¿no? Era la revista Sí, de cirugía, no me acuerdo ahora. no. Los pacientes están en un servicio de cirugía en el hospital. Ya es una Sí. pista. Sí, en el título habla de cirugía. Entonces, por esto es que nosotros hemos decidido por cirugía y no terapia, por ejemplo, porque terapia sería podría ser muchas otras cosas. Y en este caso aquí, esto ocurrió, toda esta caracterización ya estaba dentro de un servicio de cirugía. Fue por esto, porque también hemos discutido, hemos revisado este artículo y me acuerdo que llegamos a discutir un poco de esto. Pero como estaba ya dentro del servicio de cirugía, optamos por el calificador más específico en este caso. ¿Ok? Pero, ¿ves cómo discutimos bastante? Hay dudas, sí, pero sí, muchas veces nosotros hacemos las preguntas y una a otra acaba contestando porque esto, porque no. Entonces, por esto también pienso que sería interesante un poco más al futuro que tengamos un grupo para indicadores para que podamos hacer este tipo de discusión también. Sería bien benéfico, creo, para todos, ¿no? Pero aguarde un poco más, es que estamos aún nos organizando, ¿ok? Pero déjame ver aquí, había un comentario aquí también de higiene, es un material complementario, el video, ¿no? En YouTube es parte del procedimiento quirúrgico del artículo. Lo que pido es que tú nos envíe en el próximo año una sugerencia de artículo como este. Intenta hacer, vas a tener dudas, pero pienso que sería interesante que tú nos envíe un documento como este. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros tenemos una fuente de información que se llama catálogo multimedia. En este catálogo multimedia incluimos presentaciones, imágenes, videos, y sería bien interesante poder analizar un documento como este que tiene el artículo textual y que también remite a un video. Cuando tenemos un ejemplo real, queda más sencillo para contestar. Sí, Jenny, pero que yo, sin analizar nada, te diría que la indicación del documento textual sería una y el video que sería registrado dentro del catálogo multimedia sería otra indicación, solo del contenido del video, ¿ok? Serían dos registros, uno para registros bibliográficos y otro para registros de recursos multimedia. Y ahí son dos indicaciones separadas. Pero envía para nosotros en el próximo año un ejemplo como este, ¿está bien? Sería muy interesante para nosotros analizar este caso con más profundidad. Es bastante interesante porque
cuando vemos los casos, a veces cambiamos nuestra opinión, ¿ok? Por esto que es tan bueno ver los ejemplos. Leonardo Ragazzini. Fiquei na dúvida de acidente dos trânsitos entraria com estatística, já que o artigo traz dados relacionados a isso como consequência do trauma. La duda de Leonardo es que si entra, no sé bien el descriptor, pero accidentes de tránsito, yo creo, sí sería también utilizado como descriptor secundario. Estaba en la lista de las más adoptadas, Anália o Ana Lúcia, no me acuerdo ahora. Sí, fue indicado accidentes de tránsito como secundário com o calificador estadística. Então está correto. Sim. Entonces está correcto, Leonardo. Fue presentado. Yo que también no vi que está en el listado final, perdón, Anália, no lo sé. Pero entonces está correcto, Leonardo. Francisca Valero, debemos estar atentos. Hoy, en el artículo científico, en el resumen, mencionó edades generales y en el texto más específico, lo cual distrae al indicador, lo cual no es confiable. Siempre basarnos en el texto, que es la mayor autoridad. Los autores, por ejemplo, en tesis o revistas, casi nunca colocan los descriptores como palabras clave. Totalmente concordo. Sí. Yo puse en el chat el enlace del ejemplo de publicación video. ¿Sí? Qué bueno. Sí, gracias, Anália. Creo que a Laís también ya había incluido aquí. No, este es de calificador, pero primario y secundario. Me parece que ella había uso de... ella también incluyó aquí el video que habla sobre tipo de publicación. Ok, está aquí también en el chat. Ustedes ven ahí, por favor, accedan al chat para ver. Hay 3 enlaces más la presentación que ellas hicieron en 2017 y que tienen estos ejemplos con videos. Pero, Jenny, por favor, nos envía, porque ahora me quedé con Anália. Es bueno cuando tenemos ejemplos distintos como este y también nos preparamos, porque los artículos científicos están cambiando más y más. Ayer mismo y también en la sesión de buenas prácticas en los procesos editoriales, Dr. Heider Ochoa Gutiérrez habló de los artículos de datos. No tenemos aún, si ustedes tienen artículos de datos, por favor, ahí nos envíen. Es que las revistas LILAC tal vez aún no tengan artículos de datos, pero tenemos que nos preparar para esto. ¿Sí? Entonces, toda vez que ustedes ven un artículo distinto que debemos analizar, que tienen un formato distinto, siempre debemos tener esto como tema para discusión para nosotros. Nosotros vamos a discutir entre nosotros y ahí llevamos a ustedes para que también podamos discutir. Por esto que cuando hacemos estas sesiones, la intención no es solo que acepten, no, pero que discutan con nosotros, porque hay subjetividad, pero también tenemos que llegar a una conformidad, yo diría. Por ejemplo, estos tipos aquí. Si yo no analizo ningún ejemplo, tengo una idea de cómo sería, como es el caso de los videos y de los artículos con videos, ¿no? Pero si no tengo un ejemplo, voy a hablar solo de manera teórica. Pero sí, ahí vamos a tener otros tipos totalmente diferentes de documentos a partir de ahora. Datos de investigación, artículos que van a ser solo los datos de la investigación. ¿Cómo vamos a indexar esto?
¿no? Entonces, por esto es que ya pido a ustedes, si ven en las listas, en los documentos que ustedes reciben, no es necesario que sean solo artículos para sugerencia, ¿está bien? No hay problema que sean casos difíciles, porque en realidad nosotros necesitamos de estos casos para analizar, discutir y llegar a una resolución, ¿ok? Y incluso puede cambiar también de acuerdo con el tiempo, porque todo esto está evolucionando muy rápido y es fundamental que nosotros tengamos este espacio para discusión, análisis de estos tipos distintos de documentos y discusión después también de cómo vamos a tratar este tipo de documentos. Esta red de indicadores va a tornar-se um espaço para discussão e também para definição da metodologia LILACS para os próximos anos, ¿ok? Então, queda aí a invitação para que vocês vejam estes diferentes tipos para que podamos fazer a indicação deles, ¿ok? Déjame ver aqui. Rosa parece que comentou algo mais. Eu havia mandado um artículo para indicar da revista da Faculdade de Ciências Médicas. Não he tenido resposta. Vamos a ver. Si puedes nos enviar un correo hablando cuál es el documento, porque nosotros vemos la tabla y cuando ya hemos contestado alguna vez, intentamos no repetir, ¿ok? Para también dar una variedad de tipos de documentos y tipos de situaciones, ¿sí? Pero nos envía ahí cuál es el artículo después para que podamos dar una respuesta más exacta. Puede enviar para bir.lilacs arroba, déjame escribir aquí, arroba parro.org. bir.lilacs arroba parro.org. Aí vemos o caso específico. Déjame ver aqui. Cibele! Será muito bom conversarmos sobre artigos com vídeos e os próprios vídeos. A rede de indexadores é fundamental para a organização da informação em saúde. Então, Leonardo está trabalhando com a indexação de documentos, de vídeos. E Lucy, não sei se Lucilena está aqui em linha com nós outros, está a mi pedido, Leonardo, he solicitado a ella apoyo para que podamos revisar un poco estas indicaciones, porque como es un material nuevo, entonces debido a esto estamos revisando. ¿Está bien, Leonardo? Tú vas a recibir ahí un feedback específico para la indicación de videos, ¿ok? Pero, Cibele, aguarde un poco más, que también esta fuente multimedia no es tan antigua, pero también no es tan nueva, y nosotros estamos profundizando más esta cuestión de análisis documentaria de videos, ¿ok? Leonardo es la persona que más indexa documentos de videos, ¿ok? Pero vamos a tener más novedades en el próximo año. En este año no logramos, aún estamos analizando, y Lucilena está analizando la indicación que hizo Leonardo en este tiempo. ¿Qué más? Creo que es esto. Bien, entonces creo que no hay, si hay alguna duda ahí, por favor, ahora son los últimos minutos. Ya pasamos el horario. Bien. Muchas gracias. Entonces, si hay cualquier duda, ustedes pueden enviar también a este grupo redbbs@googlegroups.com. Déjame ver si escribí bien, ok. Está aquí también. Pueden enviar todas las dudas que ustedes tienen para nosotros. ¿Por qué grupo? Porque así, de esta manera nosotros vemos, Anália ve, Ana Lúcia ve, todos ven. ¿Por qué es importante que todos vean? Porque ven que la duda existe y que va a ser contestada. Por eso muchas veces también contestamos públicamente para que todos vean la respuesta. Y las dudas que ustedes tienen, muchas otras personas tienen. ¿Está bien? Por eso, preferentemente enviar las dudas de indicación
públicamente. No hay problema en tener dudas. Nosotros tenemos dudas todos los días en la indización. ¿Está bien? Rosa, ¿cómo ingreso a la página de Google para las charlas de indización? Oh, no, de Google. Ah, está hablando de la clase. Hay un enlace también para ver, pero también está público. Creo que... A aplicação tem el enlace, é Google. ¿Es el Classroom? Si es el Classroom, siempre está... Sí, en SlideShare también. Nosotros siempre publicamos los videos en YouTube, las presentaciones en SlideShare, y las clases también están dentro del Google Classroom y también están publicadas aquí en la página del curso, que es para todos que quieran ver. Voy aquí a incluir el enlace que está público, ¿está bien? Todo esto, aquí está. La Isha ha incluido aquí en el chat el Google Classroom también. Laís, por favor. No tengo aquí conmigo. Déjame ver. Pero esta página ahí, Rosa, tú puedes ver todo lo que ya fue hecho en Google Classroom. ¿Qué ocurre? Allá tú tienes todo este contenido y también el enlace al formulario de la tarea para que puedas hacer allá. ¿Ok? Nosotros tenemos tantos canales que a veces nos confundimos, ¿no? Bien, creo que es esto entonces. Realmente, muchas gracias. Ana Lúcia, Anália, ya son desde 2017 trabajando, pero más de, ¿cuánto? Más de 20 años trabajando con esto. Muchas gracias. Gracias, Eli. Y por el colaboración y dedicación. Y este mes no tuvimos notas alta, pero que importa es el aprendizaje. Esperamos que quando iniciar esse assunto, seguramente recuerde dessa apresentação e que sean... ¿Sí? Muchas gracias. Con toda certeza, con toda certeza. Ana Lúcia. Gracias por todos, por estar atentos en las explicaciones y todos estamos aprendiendo con esta la sesión. Anália, yo, todos nosotros siempre aprendiendo, porque la indización es una arte compleja. Entonces, vamos mejorando cada vez más. Sí, muchas gracias. Angélica, Laís, ¿quieren hablar algo ahí? Nunca doy la palabra, ¿no? Perdón. Laís, ¿quieres hablar algo? No hablo nada. Muy bien, entonces, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias no solo porque están aquí con nosotros en las clases de indización, pero todos estos años de contribución, de colaboración, de trabajo en conjunto, trabajo en red y sinceramente me gusta mucho cuando veo tus nombres aquí, que ya conozco hace tantos años, entonces es un gusto muy grande trabajar con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en el mes de noviembre. No vamos a cambiar la fecha. Esta fue realmente una excepción debido al aniversario de Linux. Ok, pero en noviembre está confirmada la fecha, que es, déjame ver aquí. 26 de noviembre. 26 de noviembre a los mediodía, como siempre. Muchísimas gracias.
Haga Hasta la la última próxima pregunta, sesión. porque es un documento bien interesante, ¿no? Revisión sistemática y meta-análisis, ¿no? Entonces, haga la indexación, que es una buena experiencia para todos nosotros. Muchas De acuerdo? gracias. É como tipo de publicação. Estas profesoras son muy buenas, ya dan todas las pistas. Siempre, no den tantas pistas, ellas deben descubrir por socios. Tá bem, se olvidem de que eu digo. Pero ahora deben utilizar, porque con esta pista ahora ya dio la respuesta. Bien, queridas, abrazos. Chao, chao y nos vemos. Tudo a todos. Obrigada, Sueli. Obrigada. Anália, obrigada. Laís, Angélica. Ana, muito bem, Tchau. parabéns. Graças. Vamos almoçar agora.